Ok, en la clase de hoy vamos a ver el tema de pase de parámetros a nuestros métodos. Para esto, pues vamos a hacer algunos ejemplos y como prueba, digamos, vamos a basarnos en la documentación del sitio de Microsoft para que vean y vayan ustedes teniendo experiencia en leer la documentación. Ok, entonces el tema, voy a compartir mi escritorio. El tema es pase de parámetros. En el curso sería en la unidad 2, en la sección 4, ya hemos declarado nosotros métodos, hemos llamado a métodos de tipo instancia, o sea, que pertenecen a los objetos, que sería algo equivalente a los mensajes. Y en este día vamos a ver paso de parámetros y también algo de retorno de valores. Digamos, hoy vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Y para esto nosotros podemos ir a la documentación de lenguaje, en particular de C#. La mayoría de los lenguajes nos permiten, digamos, varias formas en las que nosotros podemos pasar parámetros. Ahorita nos vamos a centrar en estos tres modificadores de pase de parámetros, que son el in, ref y out. ¿Ok? Y nosotros ya hemos visto parámetros declarados. Aquí lo voy a subrayar. Sin estas palabras claves, sin in, ref y out. Pero si se fijan, dice, cuando nosotros declaramos parámetros sin estas palabras, se pasan al método llamado por valor. ¿Ok? Al llamado por valor. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Pero digamos, nosotros tenemos ahorita que distinguir de dos formas de llamado. Uno que sería por referencia, aunque aquí pues tenemos varios tipos de referencias, en este caso in, out y ref, y también se pasan por valor. ¿Okay? Ahora, cuando pasamos por valor, ¿verdad? Dice, se puede cambiar en el método, pero el cambio se perderá cuando se devuelva el control al procedimiento que ha realizado la llamada. ¿Ok? Eso es bien importante. Si yo paso un parámetro por valor, y en este caso también aquí va a haber una diferencia. Si el tipo de dato que paso es por valor, si se modifica dentro del método, digamos que se está modificando una copia de la variable, por lo tanto esos cambios se van a perder cuando se regrese el método, o cuando se regrese o termine el método y volvamos al código que mandó llamar a ese método. Entonces esos cambios se van a perder porque efectivamente yo pasé una copia. Ok, pero en este caso, si utilizamos las palabras claves in, ref y out, pasa algo distinto. En ese caso, lo que se pasa es una referencia. Muy bien. Entonces vamos ahorita a hacer un programa donde vamos a ir probando estas, digamos, esto que estamos diciendo aquí. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto. Y a este le vamos a llamar, va a ser tipo .NET Core, ¿verdad? Y le vamos a llamar params, le vamos a llamar así, params. Para ver eso, lo voy a poner aquí en mi usuario y en el curso, ¿verdad?, de programación orientada a objetos. Le voy a llamar así params y listo. Versión 3 del Core. Y ya tengo aquí mi proyecto. Bueno, para este ejercicio voy a hacer una clase. Aquí a ver, me dice namespace params. Ok.
Le voy a quitar ahorita el namespace. Y lo voy a dejar así sin namespace porque pues realmente quiero hacer una prueba sencilla. Que incluso los métodos los podría definir aquí mismo en la clase program. Pero nada más para hacerlo más orientado a objetos vamos a hacer aquí una nueva clase. Ups, tengo aquí mayúsculas. Vamos a hacer la clase, por ejemplo, voy a hacer una clase básica. Le voy a poner a esta clase modifica. Va a ser modificador. Así nada más, modificador. Voy a hacer objetos que van a modificar. Ok. Y voy a tener varios métodos estáticos. Por ejemplo, ahorita voy a tener un método estático público que se llame va a ser void y le voy a llamar este método agrega 1. Así le voy a poner add 1. Vamos a poner en inglés. Ok, y va a recibir como parámetro un entero, int x. ¿Y qué voy a hacer en este método? Pues le voy a agregar al entero que reciba, le voy a agregar 1. Fíjense que este método no regresa nada, ¿ok? Es void. Entonces a este método, sin embargo, perdón, a esta variable x le voy a sumar 1. Lo voy a hacer de esta forma. Podría ponerle x más, pero como para que se vea más esta modificación le voy a poner x es igual a x más 1. Y aquí va a venir la pregunta. Simplemente lo cambio y no lo utilizo. El valor de x. Ahí me marca un warning. Bueno, ¿y para qué haces esta modificación si finalmente no lo ocupas? ¿Okay? Es innecesaria esta asignación. Y acá, este ya es mi método. Recuerden, si yo tengo un método estático, lo puedo utilizar simplemente poniendo el nombre de la clase, modificador, es el nombre de la clase, punto add one. Y aquí lo que voy a hacer primero, declarar una variable. Ok, podría yo pasar una constante aquí, pero ahí no tendría mucho sentido el ejemplo. Esto funcionaría, pero le sumaría 3 más 1, 4 y ya no hago nada con ello. Pero, ¿qué pasa? Y aquí es, digamos que el tema más bien trata de esto. ¿Qué pasa si yo aquí tengo int x igual a 0? ¿Ok? Primer punto importante. Esta variable, aunque se llama x, el ámbito de ella, o sea, ella es local a este método que está aquí, a este bloque. Por lo tanto, primer punto, hay algunos que todavía tienen esta confusión. Esta x no es la misma que esta, aunque se llaman igual. Esta está, para empezar, está en otra clase y está en otro método. Aunque aquí hubiera otro método que también tiene una x, son x distintas. ¿Okay? Cuando sí, todos los métodos comparten una variable, sí, la variable es miembro de la clase. O sea, si yo aquí hubiera puesto, por ejemplo, private int x, pues aquí habría un punto. Si yo tuviera varios métodos, aunque no las declarara, las variables, todos van a tener aquí una x. ¿Por qué? Porque todos ven a los datos que son miembros de la misma clase. ¿Ok? Entonces aquí para distinguir entre esta x y esta, recuerden, utilizamos this. This.x sería la de la clase y x local pues sería la x que acabo de declarar aquí en este cuerpo. También otro punto importante, yo esta x no la voy a poder ver para nada, a menos que cree un objeto, y si se fijan tendría que tener un estado. O sea, esta x solamente vive en este método. Ahorita vamos a ver qué pasa si yo paso como parámetro la x. A esto nos referíamos paso a esta x. X es una variable, se le llama también tipo valor, ¿verdad? Porque
no estoy utilizando new, es decir, no es una referencia como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, la pregunta es, si yo la paso así, sí, y ahora imprimo el valor de x, console.writeLine, ¿qué se va a imprimir? Okay, esa es la pregunta ahorita. Okay. La pregunta es, se supone que aquí se pasa el valor de x, que vale 0. Se viene para acá ese valor. Aquí, a ese 0, podríamos pensar, se le suma 1. Entonces, cuando ya regresa el llamado de este método, ¿cuánto vale x? Según lo que vimos en la documentación. A ver si alguien tiene un comentario. ¿Cuánto vale x? Vamos a correr el programa para darnos cuenta. ¿Qué creen que valga x? A ver, nada más así alguien dígame. 0. 0. O 1 podría ser. Vamos a leer la documentación, fíjense. Para como ya se va a entender de otra manera ahorita. ¿Ok? Dice, los parámetros declarados sin esto, o sea, este caso es ese, se pasan al método llamado porValor. Ese valor se puede cambiar en el método x igual a x más 1, pero el cambio se perderá cuando se devuelva el control al procedimiento que ha realizado la llamada. Entonces, si lo vemos como está aquí, aquí nos dicen eso, o sea, este es el método que hizo la llamada, main. Hizo la llamada al método add1. Pasa este valor, aquí se modifica, pero como no tiene ref, in, out, aquí, se pasa por valor, por lo tanto imaginen que se hace una copia del valor que tiene x, aquí es 0, pero es una copia, se modifica al momento de destruirse esta variable local porque ya se terminó ese método, pues se regresa para acá y ese cambio se pierde, por lo tanto debería de haber 0. Entonces lo voy a correr con control F5. Control F5 es la... O alt F5. Ahí está, control F5, 0. Muy bien. Es decir, se pierde la modificación. ¿Está claro? Profe, en el public static de add1 no le falta el x en un dis. No, porque si yo pongo dis me va a marcar error porque no existe una variable miembro del modificador. Recuerden, el dis sirve por si yo le hubiera declarado una variable como si lo hubiese, de la clase. Antes. Ajá, o sea, si yo la pongo aquí, private int x, ahora sí, esta no es una variable cualquiera, esta es una variable miembro de toda la clase. Entonces todos los métodos, sin necesidad de yo declararla en ninguno de ellos, la van a poder ver. Pero si yo tengo otra variable local, si te fijas aquí en este caso, esta es otra. Para distinguir entre ellas dos, ya con dis sí la puedo ver. ¿Ok? Aquí lo malo es que el dis, recuerden, como yo estoy dentro de un método estático, ¿se acuerdan de eso? Aquí no puedo usar dis. ¿Por qué no? Porque realmente, si se fijan, yo no he creado ningún objeto. El dis se puede utilizar cuando estoy en métodos que son métodos tipo instancia. ¿Okay? Si yo tengo un método que no es estático, voy a poner aquí otro para que vean esa distinción. Y qué bueno que salió este detallito aquí para que quede claro ese concepto también. Si yo no lo pongo estático, si pongo aquí, por ejemplo, add2, ¿verdad? Aquí le voy a poner otro método que se llama add2. Y aquí lo que voy a hacer es sumar 2. ¿Cuál es la diferencia entre este método y este? Vean, aquí no se puede usar this. ¿Okay? ¿Por qué no? Porque decimos que this es una referencia al objeto actual. Pero como es estático, no hay un objeto. Aquí no ocupo un objeto para ejecutar el método add1. Pero este, como no es estático, es un método tipo instancia, se le llama, porque ocupo un objeto. O sea, para poder mandar llamar a add2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir aquí
aquí y tengo forzosamente que crear un objeto. O sea, aquí no le puedo poner modificador, punto, add, pues nada más aparece el add one. Si quiero el add two, como es un método no estático, pues ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner aquí var, vamos a utilizar, recuerden esa notación ahora, var objeto igual a new modificador y ya está mi objeto. Ok, ahora sí al objeto le puedo decir objeto.addTo. A ese sí le puedo decir, a ver, agrégale 2. ¿Y a quién? Pues al X. Cuidado, aquí estoy haciendo algo distinto, Vean, porque aquí como le puse this, aquí ¿qué va a suceder? Aquí realmente no estoy modificando el parámetro que estoy recibiendo, sino estoy modificando el estado del objeto, ¿recuerdan? Entonces, cuidado, nada más para que vean aquí la diferencia entre un método y otro. ¿Ok? Aquí podría ser esto también igual, x igual a x más 2. Son dos versiones, una estática, significa que puedo llamar simplemente el add one directamente con el nombre de clase. No hay una instancia aquí, no puedo usar this. Y acá, como es un método tipo instancia, sí tengo que crear un objeto. Pero en ambos casos, de todos modos, mi X local a este método va a seguir teniendo 0. Por eso estoy usando también el mismo nombre de variable, X en todos lados. Para que vean que no importa el nombre de la variable, cada uno va a estar dentro de su ámbito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe. Sí. En el caso de el add one, se puede hacer sin crear objeto porque es static, ¿no? Sí. ¿Esa es la razón? Okay. Esa es la razón. ¿Ok? Esa es la razón. Por eso también realmente nunca se crea un objeto program, porque como main es estático, también simplemente internamente se ejecuta program.main cuando corre un programa ya de C#. ¿Ok? Ok. Entonces, si quisiéramos hacer el add2, hacerlo que simplemente es un objeto, tendría que ser también estático, Ajá, exacto. Ok. Y pues viceversa, si yo tengo métodos así, yo ya sé que forzosamente tengo que crear un objeto. También para todos hace sentido por qué aquí no puedo utilizar this, ¿verdad? Porque este método realmente no está asociado a un objeto que tenga su propio ya valor de x. Entonces no puedo utilizar this.x. ¿Sí está claro? Porque si digo this.x es este x, que estos, recuerden, es parte del estado de los objetos modificador cuando se creen. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte yo creo que complicada de la programación orientada a objetos. Entender que aunque aquí estoy definiendo una clase con una variable x, va a haber muchas variables x, ¿verdad? Cada una va a pertenecer al objeto tipo modificador que se cree en este momento, en otro momento, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando yo tengo, como lo hemos estado haciendo, siempre se pasa una copia. Cuando el tipo de variable es por valor, se destruye lo que estamos enviando. Ahora, nada más para que quede claro esto. Si el tipo de valor que paso es por referencia, vamos a ver qué sucede. Okay, voy a crear aquí una referencia. Por ejemplo, voy a pasar una lista a un método. Por ejemplo, este otro método que voy a hacer otra copia de este método. Cuidado, voy a utilizar copy-paste. Aquí en lugar de un int, voy a hacer sobrecargado, ¿verdad? Aquí voy a pasar una lista. Lista de enteros. Okay, entonces le voy a poner aquí list X, así. Y aquí le voy a poner el nombre de la lista. Le voy a poner lista. Ok. Me marca ahí error porque no he importado la biblioteca. Entonces lo voy a poner aquí. Using system
list.collections.generic, ¿verdad? Para que ya tengo mi biblioteca donde tengo mi lista de tipo... Aquí estoy mal, ¿verdad? No es X, es que debe de ir aquí. A ver, corríjanme, por favor. Una lista de enteros, entonces tiene que ir int. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora lo que voy a hacer va a ser algo distinto. Aquí le voy a poner lista, punto add, y le voy a pasar, le voy a poner aquí un valor. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a poner int. Aquí lo estoy haciendo un poquito más elaborado, nada más para... Quiero volver a poner el int, pero aquí le voy a poner 100. ¿Ok? Y aquí lo que le voy a agregar es X. Fíjense, ahora recibo una lista. Cuidado, este es un objeto tipo referencia porque tengo que hacer new list. Le agrego un valor entero a esa lista y lo regreso. Se regresa. ¿Ok? No estoy regresando nada aquí. Ahora, para poder yo mandar llamar este método, es estático. Necesito pasar como parámetro no una X, sino una lista. Entonces voy a hacer mi lista aquí. List de tipo entero. Y le voy a poner también, quiero que se llame igualito, lista. Pero vean, aquí tengo que hacer igual a new list y mando llamar a su constructor. Quiere decir que tengo aquí en este nombre. Tengo una referencia a un objeto tipo entero. ¿Qué tengo aquí? Aquí ya directamente tengo el valor 0 en una unidad de la memoria ahí. ¿Okay? Esa es la diferencia entre una variable tipo referencia y una variable tipo valor. Ahorita explico esto en el pizarrón. Ahora, pregunta. ¿Qué pasará ahora si mando llamar igual modificador add one, pero aquí mando llamar, paso como parámetro a lista? ¿Qué pasará si yo ahora le pongo imprimo la X, pero ahora quiero imprimir lista y quiero ver si hay un elemento ahí? Si no hay nada, me va a marcar un error al momento de correr el programa, porque si no se agregó nada aquí en este de add one, 0 va a estar fuera del rango, ¿verdad? Porque no se ha creado el elemento, si quiere, el elemento 0. Ok, ¿creen que se pueda correr ese programa? ¿Y creen que me muestre ahí 0 y 1000? Fíjense, lo estoy utilizando igual. No le estoy poniendo ref ni nada. ¿Qué pasará? Vamos a correr el programa. Aquí me dice program.x nunca se utiliza. Está bien, es un warning. No se utiliza, pero es nada más porque estoy haciendo el ejemplo. Ok, lo voy a correr. Control F5. Y veamos, tiene el 0 y el 100. ¿Qué sucedió? Que aunque esta llamada que está aquí es por valor, como el tipo de dato que yo paso es por referencia, entonces si hago alguna modificación a este objeto, efectivamente sí se va a realizar. ¿Ok? Porque lo que estoy copiando, o sea, el valor que tiene lista, no es la lista, sino es la dirección del objeto lista que está en la memoria. Lo vamos a ver en el pizarrón este concepto. Aquí está. Ok. Vamos a suponer que la X, para empezar, es una dirección en la memoria también, pero lo que tiene guardado ahí es el valor entero, ¿verdad? Que estoy especificando. Digamos que cuando yo guardo y le asigno a la X un valor, en este caso cuando hago esto de int X igual a 0, lo que sucede es que aquí se copia el 0. Y cuando yo hago la list
todo eso que vimos ahorita, lo que se copia en la variable list es una referencia, podemos verlo así, nos lo podemos imaginar así, como una referencia a un objeto tipo lista que está ahí en la memoria, ¿ok? Aquí tiene ya sus valores. Cuidado, aquí adentro, no se vayan a complicar mucho, pero aquí adentro podría haber también referencias a otros objetos dependiendo de lo que yo guarde en la lista. Si guardo enteros, pues probablemente estén aquí. O si guardo listas de listas, pues aquí va a haber otra referencia a otra lista. Pero bueno, lo que hay aquí es una referencia. Lo podemos ver así como si fuera una flechita, porque algo así históricamente se representa. O también me puedo imaginar como que aquí más bien está una dirección. Por ejemplo, la dirección 100. Así simplificándolo mucho, pues aquí este está en la dirección 100. Entonces, cuando yo paso esto como parámetro a un método, lo que sucede es que dentro del método hay otro int x, ¿verdad? Local. Y lo que sucede es que este valor de aquí se copia aquí. Piénsenlo así. En otra x distinta. ¿Ok? Y lo que pasa es que si esta x se le asigna algún valor, x igual a 3, por ejemplo aquí este ya no vale 0, vale 3, cuando se termina el método esta x se destruye, este espacio se recupera y regresamos y aquí nuestra x sigue igual. Pero cuando yo envío ahora un objeto tipo referencia, lo que sucede es que lo que se copia en esta otra lista, digamos que esta es otra lista distinta a esta, que cuidado, no son la misma, esta está acá. Lo que se copió es la misma referencia, o sea, el 100. De tal manera, este hace referencia acá. Esta es una copia. Pero si yo agrego aquí algún valor, cuando hago el list.add, como si estoy haciendo referencia a la lista en memoria, efectivamente se agrega el valor aquí y se pone 0, ¿verdad? O 100, perdón, 100. Se pone efectivamente en esta, porque aunque esta es una copia, hace referencia a al mismo objeto en la memoria. ¿Queda claro esta idea? Aquí lo cambio un poquito. ¿Queda claro? O sea, aquí se está pasando una referencia y aquí se está pasando el valor. Aquí yo tengo una copia de la referencia y aquí tengo una copia del valor que tengo. ¿Okay? Estas dos de aquí son copias. ¿Cómo puedo ver que esta es una copia? ¿Verdad? Miren, voy a hacer algo aquí dentro de este método para demostrar que aunque sí se modifica el valor de la lista, es una copia lo que tengo aquí. Fíjense, ¿qué tal si hago esto? Lista es igual a new list int. Ok, y aquí le voy a agregar, por ejemplo, 4 valores ahí. Ok, por ejemplo, aquí le voy a poner más y más. Incluso yo aquí podría imprimir los valores y se imprimiría 100, 101, 102, etc. Pero como esto lo pasé por valor, realmente aquí, ¿qué sucede? Me voy a regresar al pizarrón. Aquí, ¿qué sucede? Realmente esta dirección que tenía aquí se pierde porque creo otra lista. Otro objeto tipo lista en la memoria, lo voy a poner por acá. Y se lo asigno en el new, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a suponer que este está en la dirección 200. Ah, pues aquí se borra y se pone el 200 aquí. Y todo esto se agrega acá. Acá se va a poner 100, 101, 102. Y se puede imprimir y todo. Pero cuando yo termino esto, mi referencia que pasé
o sea, que está fuera de este método, que está en el procedimiento que llamó a este, queda igual. Este sigue haciendo referencia al 100. De tal manera que si lo imprimo, pues nada más va a tener un solo valor. ¿Ok? Aquí para que se vea eso, aquí voy a imprimir nada más así, console.writeLine, y voy a imprimir cuántos elementos tiene la lista. Lista.count. ¿Okay? ¿Cuántos elementos tiene la lista? Aquí debería imprimir 3. Y acá, para no hacer un for... Ah, perdón. Aquí lo estoy haciendo. Lo hice aquí. Aquí voy a... Se fijan, nada más dentro del método voy a imprimir cuántos elementos tiene esta lista. Cuidado. A partir de aquí, esta es una lista nueva, ¿verdad? Esta referencia está haciendo referencia a otro objeto en la memoria, no a la que tenía antes cuando llegó, ¿verdad? Entonces, esto sí se va a hacer en la lista externa. Y esto ya se va a hacer solamente en el objeto definido aquí localmente. Entonces, cuando yo mando llamar esto, se va a imprimir 3, C1, 2, 3. Pero cuando se termine este método, esto se va a destruir. Cuidado, esto sí se hizo. Por lo tanto, acá hice otro writeLine. Aquí debería de imprimir este valor, pero no voy a imprimir el valor, voy a imprimir también count. De tal manera que aquí debería de tener 1. ¿Sí queda claro? Vamos a correr esto. Ok, ahí está 3, 0, 1. A ver, vamos a ver por qué 3, 0, 1. Primero se imprimió este valor de aquí, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque hasta acá imprimo el valor de x, que sigue siendo 0, y aquí 1. Entonces está correcto. ¿Se fijan? Cuando yo paso por... Aquí entonces la idea es si yo paso por valor, si paso una variable tipo valor, como enteros, floats, etcétera, todas esas variables que no ocupo new para para darle una referencia, van a tener su mismo valor. Si es una referencia, sí se podría hacer modificaciones porque estoy pasando la dirección, pero no se va a modificar las referencias en sí. ¿Okay? No voy a modificar el valor de la referencia. No puedo crear otra lista dentro de ese método. Pero si lo paso por referencia, ahora vamos a ver qué sucede. Ahorita por lo pronto quiero que quede claro esta distinción, ¿verdad? Si yo paso una referencia, ¿verdad? Y trato de modificar esa referencia, no se va a realizar. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa si utilizo esta palabra ref. Ok, primero lo vamos a hacer con el entero. Y también vamos a ver qué dice la documentación. Dice, ok, ref especifica que este parámetro se pasa por referencia y puede ser leído o escrito por el método llamado. ¿Okay? Cuando yo paso algo por referencia, ahora paso una referencia a la variable externa, digamos, y sí se puede leer o escribir. ¿Okay? Digamos, viéndolo ahora en el pizarrón, digamos. Ahora lo que estoy pasando como parámetro no es una copia de X, sino es una referencia ahora aquí en estos dos. Estoy pasando una referencia a la variable que está fuera. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, sí la puedo modificar. ¿Okay? Estoy pasando ahora referencias a esto que está acá fuera. Vamos a ver en el programa. Ok. Para empezar, si yo voy a utilizar esto de referencias, lo vamos a hacer aquí en el add one. Le tengo que poner aquí ref. Ok, esta palabra, ref. Entonces estoy diciendo, ok, aquí lo que voy a recibir va a ser una referencia. Ok.
Y también cuando mando llamar ese método, aquí también le tengo que poner ref. Okay. Cuidado, esto aquí ya cambia la manera en la que se hace el método. Un punto importante, cuando yo mando llamar ref, tengo que hacerlo por una variable y que esté inicializada. Ok. O sea, ya aquí no le podría poner a este llamado un número ahí, nada más. Tiene que ser una variable. Ahora vamos a ver qué sucede. Voy a volver a correr el programa. Lo único que hice fue modificar el tipo de llamado de parámetro. Ok, lo voy a correr, control F5. ¿Qué debería de imprimir nada más ahí? ¿Va a imprimir 0 o va a imprimir 1? 1. Porque ya nos regresa el 1, ¿verdad? Ajá, porque ahora sí se modifica. No lo regresa. Fíjense, es interesante. Podemos conceptualizarlo como que nos lo regresa, pero una manera más correcta es, como yo mando la dirección de la X, dentro del método me modifica la X que está. O sea, imaginen que ahora en lugar de ponerle aquí X, le estoy pasando la dirección donde está esta X. ¿Ok? Le estoy pasando una referencia a esta X. Por lo tanto, cuando viene hacia acá, aquí no es una variable local. O sea, aquí no es una variable que creo yo aquí nueva, sino que no la tengo que crear. Aquí viene ya la dirección de la X que está acá afuera. Vean, piénsenlo así. ¿Ok? No se hace una copia. Y digamos que en el caso anterior tengo dos copias de una variable tipo entero. Una local que creo aquí y la que está acá afuera. ¿Okay? Cuando mando llamar el método por referencia, nada más tengo una. ¿Okay? Digamos que este método ocupa menos espacio en la memoria porque no necesito crear aquí algo nuevo, sino que ya lo tengo. Simplemente utilizo el que ya tengo aquí y envío una referencia. Eso es importante porque en ocasiones sí, el hacer paso por referencia puede mejorar el desempeño en cuanto al almacenamiento que pudiera haber y también a la velocidad, porque no se tiene que crear digamos que una nueva estructura, un nuevo variable en la memoria. ¿Ok? Y eso puede ser que se haga más eficiente el llamado a ciertos métodos. ¿Ok? Ahora, entonces ya vimos eso. ¿Qué pasa si yo aquí también a mi lista, al llamado de add one, pero a lista le pongo ref? Y si le pongo aquí ref, también le tengo que poner acá ref. Aquí yo tenía una lista, ¿verdad? Que estoy creando aquí. Se creó en la memoria, ya tengo mi lista. Le quiero agregar un valor y este método es muy extremo porque no digamos que me regresa. ¿Qué hace con mi referencia esta? Me la modifica y me lo pone otro objeto que creo ahí adentro y le agregó varios valores y me regresó mi lista, o sea, mi referencia, pero ahora apuntando a otro objeto. Por lo tanto, aquí lista count, ¿cuánto deberá de tener? Deberá de tener, pues también 3. Entonces lo voy a correr. Control F5. Ok, ahí está. 3. Lo que se imprimió dentro. 1. Pero también ya mi lista ahora apunta a otra lista, ¿verdad? Que se hizo por ahí. Y pues ya la otra. Aquí viene una pregunta. ¿Qué pasa con la otra lista? Voy a volver a hacerlo aquí. En el pizarrón, ¿verdad? Vamos a hacer ahora otra hojita. Digamos con esta idea nada más centrándonos en la lista. Ok, yo hice una lista. List. ¿Verdad? Aquí está, digamos que aquí le voy a poner main. Aquí está mi main. Yo hice una lista. Esta es una referencia. Con new se fue aquí a la memoria y me creó mi lista. Y le pongo así elementos. Porque a veces la lista sí crea unos elementos virtuales ahí para ser más eficiente. Entonces digamos que aquí está la lista, aunque está vacía y realmente todavía no tiene nada, ¿no? Creo mi lista y ya apunto hacia ella. ¿Ok?
Y después mando llamar al método este de add1, pero este es un método especial porque tiene aquí ref, ¿verdad? Y lo que sucede es que yo aquí, cuando lo mando llamar, le mando una referencia a esta referencia también. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí hago lo siguiente. Aquí vuelvo a hacer otro new. Aquí pongo list. Es igual a new list int, ¿verdad? Y su constructor ahí. ¿Ok? Lo pongo así. ¿Qué sucede aquí? Se crea otra lista diferente, ¿verdad? Y se asigna a esta misma. Entonces aquí lo que sucede es que esta referencia de aquí se pierde, ya no existe, porque ahora este apunta a esta otra. Y aquí adentro se le agregan 100, 101 y 102. Y después se regresa este método. Esta de aquí, como era esta que está acá afuera, pues ahora ya también, si le pongo aquí count, me va a dar 3. Y aquí, si se acuerdan, si yo imprimo count, pues también me da 3 porque es esta. Y todos estamos haciendo referencia a esta lista que estaba acá. Y esta que estaba aquí, ¿qué pasa con esta lista? Que estaba en la memoria. Piénsale poquito. ¿Qué pasa con esta lista? Aquí estaba hecha y todo. Lo que sucede es esto. Queda un ratito ahí, ocupando espacio. Pero como nadie está haciendo referencia a ella, hay un proceso que se llama recolección de basura, que viene y libera el espacio de todos los objetos, ¿verdad? Que ya no tienen referencias hacia ellos. ¿Okay? Esto se le llama el garbage collection. ¿Okay? Pasa el proceso GC y borra todo eso. ¿Okay? Libérame esto, que ya se pueda utilizar por mis programas. ¿Okay? Entonces se libera ese espacio. Cuidado, puede tardar un momentito en que esto suceda, porque este proceso no está, digamos que, ejecutándose. Sí, o sea, es súper rápido, pero digamos que sí hay que ser conscientes de eso ya cuando tengamos que hacer programas mucho más eficientes. ¿Okay? Que hay un proceso de recolección de basura que va y libera este espacio. Aquí cuando sucede esto es cuando se ejecuta el destructor de este objeto. ¿Okay? Digamos que si yo le hubiera hecho a mi lista un destructor, hasta cuando viene el garbage collector y borra y libera ese espacio, ahí es cuando se ejecuta el método destructor. Ok, queda claro entonces ya ref. ¿Alguna pregunta de ref? No. Cuando tengo ref, me voy a regresar acá a modo... Sí, cuando tengo ref, lo que envío es una referencia. Podemos verlo así, como en la documentación. Si tú pasas un parámetro por ref y lo modificas, se va a modificar realmente. Si es una referencia y le asignas a otra referencia, pues ya se va a hacer ese cambio. Si es una variable tipo valor como un entero, pues si yo le hago alguna modificación ahí, efectivamente se va a modificar. Ok, ahora vamos a ver, ahorita por lo menos de manera teórica, ahora qué es el in y el out. Ok, entonces recordemos, ref especifica que este parámetro se pasa por referencia y puede ser leído o escrito por el método. Sin embargo, miren, aquí hay otro método que es el in, que dice, este se pasa por referencia, pero es read only, no se vale modificarlo. ¿Okay? No se vale modificarlo. Vamos a hacer el in. ¿Okay? Voy a cambiar ref por in. Aquí, por ejemplo, en vez de ref le voy a poner in. Aquí me va a marcar error porque pues no se le puede asignar algún valor a esta X. Sí, se va a pasar por referencia, pero no para que lo modifiques.
Ok, no sé nada. Ay, ay, ay. Ok. Aquí miren. Le puse in. ¿Verdad? Pero me marca error. Dice, oye, no se le puede asignar un valor a la variable int, porque es read only. O sea, no la pueden modificar. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Claro, acá también le tengo que poner in. Pero me va a marcar error, ¿verdad? Aquí. Oye, no puedes modificar esta variable. ¿Ok? Y alguien me podría decir, bueno, ¿y pues, para qué quieres enviarla por referencia si no lo vas a modificar? Es como que tal vez ese es el sentido de que lo pases por referencia. ¿Por qué ustedes harían esto? ¿Por qué enviarían una variable por referencia, pero tipo in, si no quieren modificarla? ¿En qué casos creen ustedes que esté bien hacer eso? Para que sea solo como de lectura. Bueno, puede ser uno, pero acuérdense, si yo lo paso normal, sin in, podríamos decir que no sería de lectura, pero se puede modificar y no me afecta. Digamos, no afecta al método que manda llamar. O sea, no me afectaría esta X. Entonces, si le quito el in, no me importa que aquí lo modifiquen. De todos modos, esos cambios no se van a hacer. Vamos a ver si en la documentación dicen algo al respecto. Fíjense, le voy a poner in aquí. Ok. Sea un alias del argumento, debe ser una variable. Ok. Pero no se puede modificar. Ok. Vamos a ver, aquí se dice, muestra el modificador in en el sitio de llamada, sino que solo en la declaración del método. Ok. Aquí algo importante, ¿eh? Las variables que se han pasado como argumentos int deben inicializarse antes de que se haga una llamada al método, ¿ok? Bueno, aquí no mencionan ese aspecto. Pero realmente una razón es que vamos a suponer, ¿qué tal si el parámetro que yo envío es por valor y es una estructura que tiene muchos datos? O sea, tengo datos muy grandes que voy a pasar yo como parámetro. Si lo hago por referencia, pues va a ser más eficiente porque no tengo que hacer una copia local para hacer esas modificaciones. ¿Sí me explico? O sea, recuerden, el paso por referencia es más eficiente, sobre todo cuando son datos muy grandes, porque solamente paso la dirección, imagínense así, y no tengo que crear una copia local para yo poder trabajar con esos datos. Esa sería la razón, ¿ok? Principal. También puede ser esa que dijo su compañero, pues es de alguna manera es un parámetro que voy a recibir, pero que no quiero que se modifique ni la copia si quiere, ¿ok? Quiero que sea read only internamente. Entonces aquí yo podría hacer algo con esta X, por ejemplo, imprimirla aquí, y ahí ya no me marcaría el error, ¿verdad? O sea, podría ser console.writeLine X. Y ya no hay ningún problema, o sea, la puedo leer. Pero como no la modifico, no hay ningún problema. Aquí lo que estamos diciendo también, al imprimir, aquí en este add one, se imprime, pero se hace, este valor es el que vas a imprimir tal cual. ¿Ok? Cuidado si paso esto también, si no le pongo igual a 0, aquí también me debería de marcar error, ¿verdad? Me dice add to, hey, estás tratando de hacer llamar un método con una variable que no está inicializada, ¿ok? Aquí el add to, ¿cuál era? Este de aquí, ¿verdad? X igual a X más 2. Ok,
Entonces por eso hay que inicializarlas. X igual a 0, por ejemplo. Ahora, una otra pregunta. ¿Para qué creen que es el out? Está el in, ref y también hay un out. A ver, vamos a hacer un método. Si alcanzamos a hacer un método que se llame suma. Dos valores. ¿Sí? Vamos a hacer aquí public. En este caso va a ser void. Y le voy a poner aquí suma. Y va a sumar dos valores. ¿Okay? Int a, int b, out, int c. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer esto nada más. C es igual a A más B. Okay. Entonces lo que estoy haciendo es que tomo estos dos parámetros normales, pero el resultado lo voy a poner en C. Entonces imagínense que en lugar de hacer el return int, lo voy a hacer el return, digamos que esa sería la idea de este valor. ¿Okay? Entonces lo voy a llamar acá. Ahora le voy a poner aquí, antes de llamarlo, voy a hacer una variable int c. Este aquí es donde va a estar mi resultado. Fíjense, esta no tiene que estar inicializada. Y ahora simplemente voy a hacer otro console.writeLine para hacerlo más rápido. Tenemos poco tiempo. Y aquí voy a mandar llamar a mi modificador .suma. Déjenme ver, ¿no lo hice estático o qué pasó? Ah, sí, me falta hacerlo aquí static. ¿Verdad? Ok, aquí ya debe de salirme. Modificador .suma. Y aquí voy a pasar. Cuidado, aquí sí puedo poner, por ejemplo, 2 más 2, y el resultado lo voy a poner en C. Ah, ok, cuidado, no puedo imprimir aquí porque este método es void. Ok, entonces tengo más bien que mandarlo llamar fuera. Ok, y aquí sí puedo ya imprimir a la C. La pregunta es, ¿qué se va a imprimir? Ok. Ah, ok. Aquí me falta poner el keyword out. Y ya. Esta me lo voy a traer acá al final. Para que se imprima acá el 4 al final. Si se fijan, no tengo que inicializarlo precisamente porque lo voy a recibir acá. 2 más 2 y aquí se va a poner el 4. ¿Ok? Bueno, lo vamos a hacer. Control F5. Y aquí está el 4. ¿Sí se fijan? O sea, yo tengo ahora una manera de regresar varias variables. O sea, aquí le podría poner otro coma, out F, out Y, sea. Y ahí voy a regresar el resultado. Entonces es una de las maneras en las que yo puedo regresar varios valores en lugar de solo uno en una llamada a un método. ¿Verdad? Utilizo ahora parámetros, pero en lugar de entrada, parámetros de salida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a hacer una práctica sobre esto, para que quede más claro. Pero no sé si hay alguna pregunta ahorita. ¿No? No. Aquí está en la documentación. Nada más tenemos in. Es un parámetro que se pasa por referencia, pero solo se puede leer. Ref se pasa por referencia. Puede ser leído o escrito, ¿verdad? Y el out especifico que lo paso por referencia, pero lo voy a modificar dentro digamos que aquí sí va a ser obligatorio modificarlo porque va a ser el resultado, digamos, que va a quedar ahí. Entonces casi es como si estuviéramos poniendo en lugar de void. Sabes que aquí tienes que poner un resultado.
y regresarlo. Le estamos diciendo al método. Y yo también ya sé, cuando lo mando llamar, que ahí va a haber un resultado de salida. Por eso también, si se fijan, las keywords se ponen también cuando se llaman. Cuidado. Nada más un detalle importante para terminar. Yo no puedo hacer un método que se llame igual, recuerden, sobrecargado de métodos, y nada más distinguir. Todos son iguales. Ah, pero este lo voy a distinguir con un ref. En este caso, si se fijan, se llaman igual, pero este es ref y este no. Ok. Entonces, fíjense qué raro. Aquí no me marca error. Hay que ver eso. Pero acá precisamente en la documentación, ahorita estábamos viendo que cuando yo tengo, por ejemplo, lo vimos en ref, ¿verdad? Y yo voy a sobrecargar un método, me dice que no puede ser la única modificación que yo haga para distinguir entre un método o otro. ¿Ok? Dice, los miembros de una clase no pueden tener signaturas que se diferencien solo por ref y no out. ¿Okay? Si la única diferencia entre dos miembros de un tipo es que uno de ellos tiene ref y el otro tiene un out y out, se produce un error de compilador. Pero aquí estoy haciendo eso. Tengo una clase con dos y nada más se distinguen por esto. Y debería de marcarme un error de compilador. No lo estoy viendo aquí, pero a ver si cuando lo ejecute se manda a llamar ese error. No, si se fijan, está muy raro y pues no coincide con lo que dice en la documentación. Así que hay que ver. ¿Okay? Si se fijan, son de la misma clase, son exactamente iguales y no. Por eso siempre hay que ver la documentación y probarlo para ver si efectivamente funciona o no. Entonces hay que verlo aquí con mayor detalle, ¿verdad? A ver si es la misma versión y ahora sí se puede, ¿no? Esto es más o menos reciente. Bueno, entonces con eso terminamos la clase. Mañana vamos a hacer prácticas de todo esto. Si hay alguna pregunta, se puede hacer. Voy a detener ya la grabación. Solo se va a subir la clase. Sí, está grabada. Eso. Bueno, nos vemos. Buen día, profe. Bye. Hasta luego, profe.